Bendiciones, hermanas. Estamos nuevamente agradecidas con Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí con ustedes en el programa Con Ojos de Mujer. Bendiciones para todas mis hermanas que nos escuchan por Facebook, por Sello, por Radio Integral, de cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando, ya sea de Colombia, de Argentina, de España, de Chile, de Panamá, de nuestro México querido, de Guadalajara. Y damos un saludo a nuestra hermana Giselle Rojo, que ya nos está acompañando, y nuestro hermano René García. Bienvenidos. Le damos oportunidad a nuestra hermana Rosy que comience con la oración para empezar este día. Amén. Cambio, hermano. Hermoso Dios, te pedimos, Dios, que te quedes en este espacio, Dios, aunque no nos podamos ver, Dios. Te suplico por cada una de mis hermanas, de mis hermanos que vamos a estar aquí. Enséñanos a amar tu palabra, a ponerla por obra, Señor, a que nuestras vidas estén atentas, Señor, a lo que tienes hoy para nosotros. Te pido por mi hermana que va a estar exponiendo hoy la palabra, Dios, que le puedas dar esa palabra sazonada para que nuestras vidas, Señor, sea apreciada y sea parte de nuestra vida. Enséñanos, Señor, a amarte cada día más, Señor. Que nuestra fe aumente porque la fe viene por el oír. En el nombre de Jesús dejamos este tiempo en tus manos sabiendo que tú estás aquí con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermana Rosy. Gracias por su oración. Si empezamos el tema de hoy, hermanas, es la comunión. Vamos a hablar un poco sobre la comunión entre nosotras como hijas de Dios, las mujeres, que es un poquito ahí más difícil la comunión, la relación entre nosotras. Vamos a comentar un poquito. Para esto vamos a tomar nuestro texto base de Efesios 4:3, que dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Le voy a pedir a mi hermana Rosy que me apoye con la lectura de Efesios 1-6, hermana, por favor. Cambio. Efesios 4:1, hermana, perdón, 4:1 al 6. Sí, hermana, Efesios 4, del 1 al 6, ¿verdad? Así es. ¿Es así? ¿Cambio? Amén, hermana. Así es. Dile. Cambio. Que sí. Dile que sí. Sí, Se está viendo, dile que sí. sí, hermana, ya es del 4:1 al 6. Bien, dice así: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cambio. Amén, hermana Rosy. Sí, estamos viendo, hermanas, cómo debe ser la comunión entre nosotras. Dice: con toda humildad debemos de comportarnos y mansedumbre. Ayer hablábamos de este tema, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Soportándonos con paciencia los unos a los otros. Ayer, después del programa, seguimos hablando sobre este tema, la paciencia, soportándonos unos a otros con paciencia. Para tener comunión es tan importante, hermanas, cómo hablamos nosotras unas con otras. Un saludo para la hermana Patricia C. Torres, que está viendo el video. Dios la bendiga. Mi hermana Maribel Cervantes también. Dios la bendiga. Amén. Cómo nos comportamos, y es tan importante para la comunión
cómo hablamos, hermana, cómo nos expresamos, el cuidado que debemos de tener con nuestra manera de hablar. Para eso en el libro de Santiago nos da ahí bastante enseñanza de que para tener comunión es tan importante. Aquí dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia. Humildad y mansedumbre. Dijimos que la humildad era la condición interna y la mansedumbre es la expresión, cómo vamos a actuar, o cómo vamos a responder, cómo vamos a hablar las unas con las otras. Es importante, hermanas, aprender a ver en nuestra comunidad como hijas de Dios en la iglesia. Hay diferentes tipos de personas, diferentes tipos de hermanas. Por eso la palabra de Dios nos dice aquí con toda humildad y mansedumbre, soportándonos unos a otros, porque tenemos diferentes formas de ser, diferente manera de pensar, diferente estatura en Cristo. Entonces hay quienes son más débiles y la palabra de Dios dice que los más fuertes debemos sobrellevar a los más fuertes, a los más débiles. Hay personas más chiquitas que en su crecimiento están más detenidas. Entonces tenemos que amar a estas personas, comprenderlas, tenerles paciencia, apoyarlas. Les comentaba, hermanas, que es tan importante ver a través de los defectos, porque cada persona tienen un espíritu, tienen un corazón que a veces no lo podemos ver porque miramos lo de encima y somos muy dadas a juzgar a las personas, a criticar o a evaluarlas por esa primera apariencia, por esa primera impresión. Pero al transcurso de los años en mi vida como hija de Dios, como que yo he aprendido a ver a las personas más allá de lo que se ve, a tratar de ver como que el espíritu de la persona, el corazón de la persona, no solamente las fallas que se ven por encima. Por ejemplo, hay hermanas que tienen una vida difícil, que han llevado una vida en el pasado quizás desordenada. Por ejemplo, una mujer que ha tenido varios esposos, tiene un corazón lastimado y cuando todavía no ha crecido, no tiene su sanidad completa, puede ser una persona agresiva, puede ser una persona resentida, pero aún esa persona que está ahí luchando, nosotros debemos de verla con amor, con paciencia, esperando que crezca y aprendiendo a ver ese ser interior, porque muy dentro de esa persona agresiva, hostil, quizás a veces, tiene cosas buenas, tiene cosas valiosas, que es lo que yo creo, es algo que yo pienso, que es lo que el Señor ve en cada una de nosotros, lo valioso que tenemos adentro, lo bueno, lo rescatable. Y eso es lo que debemos de aprender a ver. No solamente la apariencia, no solamente quizás el mal gesto o su rostro áspero, sino que hay adentro el por qué esa conducta y también las cosas buenas. Yo no soy muy dada a hablar, no hablo mucho y soy más dada a observar, hermanas. Yo casi siempre estoy observando a las personas a mi alrededor, tanto en la iglesia como mis parientes, mi familia, y he visto algo. Yo tengo un hermano muy negativo que todo lo ve mal, le falta fe, y yo siento compasión por mi hermano. Digo, ¿cuándo mi hermano va a crecer? ¿Cuándo va a aumentar su fe? ¿Cuándo va a cambiar su actitud? Porque yo sé que a causa de esa actitud que él tiene, le vienen también cosas
difíciles en su vida. Su vida se hace más difícil por su actitud, porque la palabra de Dios dice que el ánimo del hombre soportará la enfermedad, pero ¿quién soportará al de ánimo amargo? Es difícil para las personas convivir con una persona así negativa, que todo lo ve mal, negativa. Entonces nadie quiere estar con una persona así, pero aún a pesar de todo eso, yo he aprendido a ver a mi hermano que dentro de él tiene un buen corazón, tiene un corazón perdonador. Que eso es difícil, hermanas, de encontrar un corazón que perdona las ofensas. Y yo lo veo en él, digo, él tiene cosas buenas. Si alguien tiene necesidad en la familia, él siempre ha estado ahí para apoyar, aún a pesar de ese aspecto negativo que tiene. Dentro de él tiene cosas buenas, importantes. Yo veo que lo han ofendido, que lo han humillado, pero él perdona y le vuelve a hablar a las personas que lo han humillado. Digo yo, tiene algo valioso, porque no todo de poder perdonar. Tengo también una hermana que es inconversa, la más pequeñita, y también ella se enoja rápido, se enciende, pero tiene un corazón perdonador. Que le hagan comentarios, ella siempre perdona. Y digo yo, son personas valiosas. Hay personas también que les falta prudencia, que van a visitarnos o a visitar a sus amigas y duran 3-4 horas, llevan niños, no controlan sus niños. Entonces, ¿cómo debemos conducirnos con esas personas? Pues con paciencia, con sabiduría, con amor, hablarles sí, pero hablarles correctamente, y esto nos va a hacer tener una comunión bonita con nuestras hermanas, siendo prudentes nosotras, sabiendo hablar las que somos más fuertes, sobrellevar a las más débiles y aprender a ver dentro de ellas al espíritu de cada persona, las cosas buenas, las cosas valiosas que tienen y las cosas que hay que corregir, tenerles paciencia, tenerles amor, enseñarlas si es que tenemos que enseñarlas, pero con esas palabras sabias. Entonces nos vamos a ir a Romanos 15, hermana Rosy, del 1 al 6. Cambio. Cuando ella hable, mija, no contestes enseguida, dame tiempo de pulsar. Amén. Dice así, Romanos 15, del 1 al 6. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, no agradándonos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque, como está escrito, los vituperios de los que le vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una sola voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cambio. Amén, hermana Rosy, así es. La palabra de Dios nos está hablando. Un saludo para nuestra hermana Josefina Irazoki, que también ya está con nosotros viendo el video. Dios la bendiga, mi hermana. Ya se me. Ya está. Danixa, hermana. Ángel Mesa. No los alcanzó a leer aquí. Oh, ok. Perdón, hermanos. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los que son débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Así como les decía, hermanos, los que somos fuertes, soportar las flaquezas de los que son más débiles. ¿Cuáles son esas flaquezas? Pues ya comentaba yo, a veces el ánimo pesimista, una actitud de queja que pueden tener las hermanas. Entonces no juzgarlos, sino con paciencia, con amor, sobrellevarlos y ayudarlos a crecer. Dice la palabra de Dios
no agradándonos a nosotros mismos, porque muchas veces somos egoístas y no queremos batallar con estas personas que son más débiles, que necesitan de nuestra ayuda, que necesitan más de Cristo. Y somos cómodos y queremos nada más la gente agradable, la gente que nos motiva, la gente dinámica, la gente que empuja, que apoya. Con ellos es fácil convivir, con ellos es fácil tener comunión. ¿Por qué? Porque los humanos tenemos cierto grado de egoísmo, nos gusta la comodidad, nos gusta sentirnos bien, no queremos batallar. Entonces la palabra de Dios nos dice que no debemos de ser así. Para la comunión tenemos que aprender a sobrellevar los más fuertes, las flaquezas de los más débiles. Tenerles paciencia, tenerles amor, enseñarles. Y sobre todo, hermanas, para esto es necesario aprender a ver las personas, a escuchar las personas, a tratar de entender cuál es la raíz del problema que tienen, la raíz de esa tristeza, la raíz de esa amargura, para poder sobrellevarlos y aprender a ver ese corazón bonito que hay dentro de cada persona, porque cada persona tiene algo importante, tiene algo valioso dentro de sí, a veces opacado por las cosas que tiene encima, que tiene al frente, las que se ven, esas actitudes o esas malas actitudes o actitudes negativas, no dejan ver ese gran hombre o gran mujer que hay dentro de ella. Bueno, un saludo para nuestras hermanas de Sello, Danixa Rodríguez, Esteban Monje, Sandra, Noemí, Osvaldo Arias, el pastor Osvaldo Arias, hermano Pedro de España, Shirubia y Shaya. Dios las bendiga, hermanos. Sí, hermano, dice la palabra de Dios, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Vivir para agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno. Aquella hermana que llega a nuestra casa queriendo que la escuchemos, hermana, queriendo desahogarse. Entonces nosotros debemos de sacrificar quizás nuestro tiempo, nuestra comodidad y darle a ella ese tiempo que necesita para escucharla, para poderle dar aliento, para poderle dar el consejo apropiado que necesita. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que lo vituperaban cayeron sobre mí. El Señor soportó todos, hermanas, y nosotros también debemos de aprender a sufrir por las hermanas que necesitan de nuestra comprensión. Así en el tiempo, aunque debemos enseñarle a las hermanas que quizás toman mucho tiempo para ir a casas de otras hermanas o que no tienen cuidado con sus niños, a enseñarlas a ser prudentes, así darles el tiempo que necesitan, pero también enseñarlas a cuidar el tiempo de las demás hermanas y el tiempo de sus hijos y el tiempo de su familia, el tiempo de su casa. Entonces tenemos que hacer un poquito de sacrificio de nuestra vida, de nuestra comodidad, para darlo a quien lo necesite. A quien necesite de nosotras ese tiempo, ese espacio, esa paciencia, hay que aprender a darla. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Lo que quedó escrito aquí, la paciencia del Señor, la paciencia de Job, dice, para nuestra enseñanza quedó escrita. Que así como estos hombres que habla la palabra de Dios, tuvieron paciencia, sufrieron, soportaron a veces vituperios, soportaron que hablaran de ellos. Así nosotros también debemos de soportar y sufrir con paciencia y con amor, no correspondiendo de la misma manera, sino como personas maduras, dando de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido del Señor Jesús. Dice, pero el Dios de paciencia y de consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. O sea, que tengamos, que este Dios, dice, de paciencia y de consolación nos dé este sentir que hubo en Él. Que nosotros tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo para salvación, para bendición, para edificación de nuestras hermanas, para que esa comunión esté
preciosa en nuestra iglesia, en nuestra familia. Amén, hermanas. Entonces, pero para todo esto es importantísimo guardar nosotros nuestra lengua, guardar lo que hablamos, ser prudentes. Para eso nos vamos a ir al libro de Santiago 3, 1 al 2, hermana Rosy, por favor. Santiago 3, 1 al 2. Cambio. Sí, Santiago, tercer capítulo del 1 al 3. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Cambio. Amén, hermana Rosy, gracias. Sí, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Dice que no nos hagamos muchos maestros, estemos hablando, enseñando,